¿Qué tal? Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial, materia de Estadística Inferencial 1. Catedrático Profesor Ingeniero Juan Morales. Ejercicio Unidad 4. Presenta Muñoz Pérez Sergio Damián con número de control 1521-2511, Tijuana, Baja California. La tarea es requerida para el 13 de octubre del presente año, del 2019. Y vamos a entrar en materia y son estimaciones y tamaño de la muestra y vamos con el primer punto. Estimación puntual. Estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor proporcional muestral. La proporción muestral de la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Siguiente punto es estimación de la proporción de una población. Intervalo de confianza. El intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Nivel de confianza. Nivel de confianza es la probabilidad de 1 a de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90%, 95%, 99%, que se expresan con punto 10 de nivel de incidencia, punto 0.5 y punto 0.1. Estas tres opciones de nivel de confianza las vamos a ver en esta unidad a lo largo de la unidad con ejercicios y ejemplos. La opción del 95% es la más común, puesto que provee un equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Aquí hago un comentario. El programa Minitab viene por default ya establecido y precargado al 95% del nivel de confianza. ¿Por qué? Porque es el más común, como lo marca este enunciado, ¿no? Vamos a remarcarlo, vamos a subrayarlo nada más. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional. P. Significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción poblacional P. Valor crítico. Valor crítico es el número en la línea limítrofe que se separa estadísticos muestrales que tienen una mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no la tienen. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, P, el margen de error, denotado por E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional, P. El margen de error también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Vamos a ver un ejemplo. A continuación, selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba del método XORT, diseñada para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método, de los cuales 525 nacieron niñas. Nuestro inciso A nos pregunta, ¿cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT? Bueno, pues tenemos aquí básicamente los datos que nos dice que 525 entre 574, que fueron los números de los eventos, me da un resultado de 0.9114, 9146.
que si lo multiplico en 91,46% me da pues el 91,46%. ¿Cuál es la mejor? El 91,46%. Entonces, resuelto el ejemplo anterior, nos dice el inciso B. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método. Muy bien, pues aquí vamos a utilizar el Minitab y nos dice el ejercicio. Utilice los datos muestrales con confianza del 95% para el porcentaje de nacidas. Muy bien, pues vamos a Minitab. Vamos a estadística, estadística básica, estadística. Es que tienen que dejar muy estadística, una proporción. Aquí lo tengo, mi número de eventos. Mi número de eventos fue de 525. El número de intentos fue 574. 95%. Le doy OK. OK. Y mi intervalo de confianza es de 0.8887 a 0.9361, que es este. Este fue, lo copié y lo pegué aquí. Entonces el ejemplo muestra que es claro. ¿Cuál es? Para construir un intervalo de confianza, el intervalo de confianza es de 0.8887 a 0.9361. Ese es mi intervalo de confianza. Y está resuelto el ejemplo B. En el ejemplo C. En el ejemplo C nos dice, calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nuevamente nos vamos a Minitab, nos vamos a estadística y nos vamos a Power Query and Sample Size for Estimation. ¿Y qué tenemos? Tenemos que calcular el margen de error o nivel de confianza binomial. Normalmente viene por default. Estamos cambiando, tienen las desviaciones, varianza, el rate, que es rate y media Poisson, la proporción binomial. Vamos a dejarla aquí. Vamos a dejar en estimates of error y 574. La proporción, ¿cuál fue la proporción? Pues es 91.46. Número de eventos. Y tenemos unas líneas en la gráfica de campana que se van hacia los dos lados. Lado positivo, 2.16 o 0.216 hacia la derecha, y hacia la izquierda se va 0.025 en porcentaje, 2.6 y 2.16. Entonces, mi resultado del ejemplo ese, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a ver qué dice el ejercicio D. En el ejercicio D nos dice calcula el tamaño de muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, y vamos igual a Minitab y nos dice que es el error del 90%. La proporción de éxito es del 90%, éxito es igual a 90%, y nos dice error del 1%. Vamos a Minitab y vamos a ver estadística, Power and Sample Size for Estimation, proporción bin, y aquí, ojo, aquí en el ejercicio anterior fue 0.91, pues aquí nos está diciendo que es 0.90, y aquí ya no nos está dando el número de muestras, sino al contrario, nos está dando un margen de error. Entonces, ojo, muy importante aquí, si yo le pongo 0.1,
va a estar mal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Punto 1 es punto 0,1. ¿De acuerdo? Punto 0,1. ¿Qué me dice del nivel de confianza? Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90. 90. El margen de error del punto 0,1 a un nivel de confianza del 95. Mi nivel de confianza del 95. Ok. Está todo bien. Ok, perfecto. Ok. ¿Qué quiere decir? Calcule el tamaño de la muestra. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 3786. El tamaño de la muestra 3786 será necesario para la proporción de éxito fuese del 90% y un margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. ¿De acuerdo? Entonces, mi respuesta, el tamaño de la muestra son 3786 a un margen de error del 1%. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio que nos pide el profesor. Y el ejercicio dice, el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio en 152 bebés de padres utilizando y solo 127 nacieron niños. Muy bien. Entonces, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver. Vamos a darle on. Y vamos a dividir 127 entre 152 y por 100. Entonces tenemos un resultado. 127 entre 152 me da a .8355, que si lo multiplico por 100 me da el 83.55%. ¿Cuál es la mejor estimación puntual? 83.55. Muy bien. Y me dice aquí, en el inciso B, ejercicio del inciso B, dice, utilice los datos muestrales para construir un intervalo del 95%. Intervalo del 95%, de confianza del 95%, y nos vamos a Minitab, estadística básica, one proportion, tenemos aquí, y aquí ya no van a ser ¿qué nos dice el ejercicio? Que número de eventos, 127, de 152, no tenemos hipótesis, y tenemos un margen de 95, ok, tenemos, ok, nos quiere decir, continuando, los datos muestrales para construir un intervalo, mi intervalo es de .7668 a .8906 a una confianza del 95% y nacidos del padre. Quiere decir que el 83.55 tiene un intervalo de confianza de .766852 y .890643. Ese es mi intervalo de confianza. ¿De acuerdo? Aquí está. Copy. Copy. Y lo pego y aquí está. Lo mismo, .83. Muy bien. Vamos con el ejercicio. Continuando, dice, calcule el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ahora nos dicen un margen de error del 95%. No, tenemos que calcular el margen de error. Tenemos que calcular E. Y vamos a Minitab. Estamos con el C. Y nos quiere decir que yo me vengo a estadística, me vengo a Power and Sample Size, me vengo a Sample Size for Estimation y aquí tenemos un dato. ¿Cuál es el dato? El dato es 127 entre 152
.8355 y proporción binomial, .8355. Y aquí nos vamos a, ¿cuántos fueron? 152. Opciones, 95, ok, ok. Y aquí tenemos que nuestro margen de error el margen de error es hacia los dos lados en una gráfica de campana o de Gauss y nos dice que .055209, el 5.51% a la derecha y a la izquierda menos .66. Si lo convierto en porcentaje, 5.51 menos 6.87. ¿De acuerdo? Ese es mi resultado para el ejercicio C. El ejercicio 2 del ejercicio C. Bueno, continuando. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85% y el margen de error a un nivel de confianza del 99%. Ojo, vamos a mi mitad. Vamos a darle control E. ¿Y qué tenemos? Tenemos primeramente que cambiar al 99%. 99, ya cambiamos al 99. ¿Por qué cambias? Oye, Sergio, ¿por qué estás cambiando al 99? Muy fácil, porque aquí me están dando un nivel de confianza del 99%. ¿Sí? Y luego me están diciendo que la proporción de éxito fuese del 85. Entonces aquí mi proporción es 0.85. Me están dando números de eventos o no me están dando un evento de estudios, sino me están dando el porcentaje de error. Entonces, de aquí voy a cambiar a estimar las muestras. ¿Qué me está diciendo? Que fuese el error del punto 2. Punto 02. Punto 02. ¿De acuerdo? Calcule el tamaño de la muestra si la proporción de éxito fuese del 85.85 al margen del error del 2%, 0.02 y un nivel de confianza del 99. Ok. Y aquí tenemos. ¿Cuál es el tamaño de muestra para tener una proporción de éxito del 85%? Pues son 2327 y con un margen de error del 2%, a un nivel de confianza del 99. Entonces, a un nivel de confianza del 99, este es mi resultado. Vamos a continuar y nos dice lo siguiente: estimación de la media poblacional conocida. Objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño es necesaria la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales
tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Vamos a realizar un ejemplo, que el ejemplo es peso de hombres, y nos dice lo siguiente. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde son n es igual a 40 y una media de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Y nos dice el inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Y vamos a dejar este en blanco, aunque ya está resuelto, vamos a pasar al inciso B, donde nos dice, construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? Nos dan aquí lo siguiente. Vamos a Minitab y vamos a anotar los datos que nos dan. Nos dan número de eventos, nos dan 40, luego nos dan la media, 772.55 y una desviación estándar de 26. Ok, bueno, vamos a resolver el ejercicio. Vamos a utilizar Minitab. Como les decía, anoté los datos y vamos a calcular estadística básica. Nos vamos a Sample C. Si tuviéramos los datos, no tenemos los datos en columnas. Nos vamos a Summaries Data y nos dice que tenemos 40, una media de 172.55 y una desviación estándar de 26. Dice por lo cual es necesario 40 grid ball, 172.55 libras y la media, la desviación estándar de 26 libras. ¿De acuerdo? Entonces, parece ser, no parece, tenemos los datos correctos, 40, 172.55, 172.5, la desviación estándar, dice perform, no, 95, ok, y le damos ok. Muy bien. Entonces, vamos a resolver el primero. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Ok. La población es 4.11. La media es 4.11. Esta es la mejor estimación del peso medio de todos los hombres. Y construyendo el intervalo de confianza a un 95% para el peso medio de todos los hombres, pues nos da este intervalo de confianza, que es de 164.49 a 180.61. ¿De acuerdo? Pues ahí tenemos ya el resultado del inciso A y del inciso B del ejemplo de peso de hombres. Y vamos a calcular el tamaño de la muestra necesario del inciso C. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es un 26%, es igual al 26 y un nivel de confianza es de 95. Muy bien, bueno, pues vamos nuevamente a Minitab. Nada más vamos a ver los datos. Los datos son margen de error es del 5%, la desviación estándar es de 26 y nada más. Okay. Y nos vamos a calcular power en sample, sample set for estimation, y aquí no nos vamos a
Ya no es proporción, ¿por qué? Pues porque nos vamos a la media. ¿Por qué? Porque tenemos una desviación estándar de 26, tenemos un margen de error del 5% y tenemos un nivel de confianza del 95. Pero me salió mal, ¿por qué? Pues muy sencillo. El error está acá. $95, asumir que conocemos la desviación estándar. 26, estimación. No, algo estoy mal. Otra vez. Caray. Mi desviación estándar es de 26. Mi desviación estándar es de 26. Estamos resolviendo el ejercicio. Okay. Media. 6. 5. 6. 26. 95. 5%. Darío. Aquí tenemos el resultado. Entonces, copiamos y pegamos. Y nos dice calcular el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es de 104 y el nivel de confianza es del 95% y con un error del 5. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la muestra? 104, ¿sí? Con un error del 5%. Y concluimos el ejercicio C. Perdón, el ejemplo con el inciso C. Y tenemos un ejercicio. Conteo de glóbulos en la sangre.
Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, incluye hombres y mujeres. Se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar proporcional para los conteos de 0.54. Y nos dice calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos por adultos y construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos. Aunque ya está resuelto el A, vamos a hacer primero el B. ¿Sí? Y bueno, y vamos a estadística, basic, stat basic. Nos vamos a simple Z, nos vamos a summaries data. Tenemos la muestra que fueron 50 adultos. Tenemos una media de 4.63 y tenemos una desviación estándar de 0.54. ¿Qué quiere decir? Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos. Pues, la tenemos, la media es de 0.0764. 0.0764, esa es la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos en los adultos. ¿Sí? Bueno, y ahora pasamos a resolver el inciso B. El inciso B dice construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo. Ojo, 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 ojo. Aquí tenemos un error. Ese es el error. Entonces, si démonos cuenta que si bien la media no cambia, 95, nada más démonos cuenta, aquí está calculado 95, la media no cambia, pero ojo, el intervalo de confianza ya es diferente. El intervalo de confianza es diferente. Entonces, quiere decir que mi intervalo de confianza para el conteo medio de glóbulos rojos en los adultos es de 4.433 a 4.8267. Ese es mi intervalo de confianza con un 99% de confianza. ¿Sí? Confianza intervalo 4.433, 4.33, 4.8267. ¿Sí? Esa es mi respuesta a mi ejercicio B. Y vamos a continuar con el ejercicio C. El ejercicio en el inciso C, que nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice lo siguiente? Calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 25. Dice, calcule punto 25, la desviación estándar 0.54 y un nivel de confianza del 99%. Ok, bien. Vamos a Minitab, vamos a Stat, Basic, Power and Sample, Sign Pod Size for Estimation, media normal, mi desviación estándar es de 0.54. Nivel de confianza es del 99.
Ojo, aquí es Assume Population estándar, desconocido. Lo marco, check, ok. Y en Margins of ok. Y me dice, calcula el tamaño de la muestra, pues mi tamaño de la muestra con 99, ojo, aquí está 99, azul, azul, azul. Quiere decir que mi muestra debe ser de 31 a un nivel de confianza del 99% y un margen de error de 0.25. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario, 31. Un margen de error del 0.25, margen de error del 0.25 y una desviación estándar de 0.054. ¿Sí? Continuando, nos dice estimaciones y tamaño de la muestra. Estimación de la media poblacional o desconocida. Y media desconocida. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución de Student en vez de la distribución normal. Suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes, la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La estimación de Student, desarrollada por William Gossett de 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones. Pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la última puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9, de las 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución T-Student de William Gossett. Dice, la distribución T de Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T de Student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal tiene una media de Z es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T de Student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que tiene desviación estándar es igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T se acerca más a la distribución normal estándar. Siguiendo. Elección entre distribuciones Z y T. Utilice la distribución normal Z, desviación conocida como desviación estándar conocida y población normalmente, o conocida mayor a 30, y n igual a 30, mayor a 30. Utilice la distribución normal T, la desviación estándar desconocida y población distribuida normalmente. La desviación estándar desconocida y n sigue siendo igual a mayor a 30. Y tenemos un ejemplo. Dice, ejemplo basura, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de muestra de 62 hogares.
Vamos a abrir el de Open Project. Aquí tenemos la evidencia de... Ok. Y nos dice lo siguiente. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población. Ok. Aunque ya está resuelto, vamos a resolver el ejercicio, el inciso B, que es construir un intervalo de confianza para la basura desechada. Entonces, esto nos da igual a lo siguiente. Bueno, entonces para resolverlo, nada más quiero anotar los datos. No hay que anotar datos, quiere decir que nos venimos a estadística básica. One sample T. Y aquí lo tenemos. Seleccionado, opciones, 95, gráficas, no tenemos gráficas, opciones, 95%, ok. Y ok. Copy, paste. Ok, aquí tenemos, construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Los hogares. Bueno, tenemos que primeramente el inciso A nos dice calcular la mejor estimación puntual, pues la mejor estimación es de 27.44. Copy, paste, y ahí lo tenemos, ¿no? Ya tenemos el resultado en el ejemplo del inciso A. Continuando con el B, que nos pide un intervalo de confianza del 95%, 95% de confianza, nos dice que es el punto 24.28 a 30.60. Ese es mi intervalo de confianza de las toneladas de basuras desechadas por cada hogar. Muy bien, vamos a continuar. Aquí está marcado mi resultado. Vamos a continuar con el inciso C, que el inciso C nos dice lo siguiente. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es 13.65 libras a un nivel de confianza de 95. Vamos a estadística básica, Power and Sample Size for Estimation, la media normal. Creo que aquí noté la desviación estándar, ¿no? Mi desviación estándar es de 13.65. 13.65 a un nivel de confianza del 95. %. Algo me dice que falta algo. Esto, asumir. Conozco la población estándar, por supuesto que la conozco. 3 veces está. Y me da el resultado de la media normal, 13.65.
más quiero ver algo. Aquí tengo un error, pero lo corrijo. ¿Sí? El detalle es que en el ejercicio anterior, en este ejercicio, en el primer, le puse 3%, pero no le puse el asumir la población estándar, es conocida. Por eso me dio 80. Pero no le había puesto, pero si le pongo, me da 80. ¿Okay? Entonces aquí es 3 y aquí es 80. ¿De acuerdo? Vamos a verificar. Bueno, entonces hemos resuelto que el ejercicio es 82 y continuamos con el siguiente. Ese es nuestro resultado. Ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer en 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos. Y una desviación estándar de 696 gramos. Inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Pues aquí ya lo tenemos, ya nos los dan, la media es de, no va a haber cambios. Y 3.103, aquí está la respuesta. Y nos vamos al siguiente. Construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer y nos dan los siguientes. Bueno, continuando con el ejercicio, vemos que construye un intervalo. Nos vamos a estadística, basic, sample t. Aquí tenemos el peso de basura y nos venimos a sumarizar dato. Y tenemos una muestra de 186 bebés, una media de 3.103 gramos peso y una desviación estándar de 696, 95%. Y aquí lo tenemos. Copy y paste. Tenemos 186, una media de 3.103, que es la media, 103, una desviación estándar, una desviación de 51, y tenemos un intervalo de confianza de 3.002.3 a 3.203.7 gramos. Ese es nuestro intervalo de confianza para los pesos de bebés al nacer. Entonces aquí está la respuesta y aquí está en base al minita. Luego el inciso C nos dice: calcule el tamaño de la muestra si desea tener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos y un nivel de confianza del 95. Bueno, entonces vamos a Minitab, vamos a estadística, vamos en Power and Sample Size, Sample Size for Estimation, y pues aquí tenemos que es normal, tenemos la estándar de desviación que es de 465,
un error de 10, 5. Copy. Paste. Calcula el tamaño de la muestra necesario. Ok, pues el tamaño de la muestra necesario son 8309. Y si deseamos obtener un margen de error del 10%, una desviación estándar de 465 gramos y un nivel de confianza del 95. 8309. Este es nuestro resultado. Vamos para corregir, 400, corregir, revisar. 900, 8309. Bueno, muy bien, continuamos con la distribución de probabilidad de chi cuadrada. Y nos dice que sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. La distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. Propiedades de la distribución de chi cuadrada. Chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal y t de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL es igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución de chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral, S cuadrada, es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de la desviación estándar, que es lo que nos comentaba el profesor de la desviación estándar de la media al cuadrado. Los valores tienden a producir errores más pequeños por estar cercanos a otras medias de variación sesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar ese como una desviación de razonablemente bueno. Aunque es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación de puntual. Ejemplo, calificaciones de crédito fijo. Utiliza las siguientes calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95%. Dice, utiliza las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y bueno, aunque ya está resuelto, vamos a construir el intervalo de confianza, que es el inciso B. Vamos con eso. Y vamos a utilizar el Minitab. Y aquí tenemos ya lo que son las calificaciones, las 100 calificaciones. Y continuando, vamos a ver qué nos dice el inciso de construir un intervalo de confianza. Ya abrimos el archivo de Minitab y nos venimos, como dice, a estadística básica, y nos venimos a variación, a once variance, y tenemos que es calificaciones FICO, que ya lo tenemos aquí. Las damos opciones, 95%, y es un OK. Copy.
paste. Bueno, vamos a ver, aquí nos da un método. Yo lo que hice fue copiar, pegar, pero realmente el método de Bonnet no es algo requerido por el profesor Morales, así que lo borré los archivos los archivos, borré lo de Bonnet y copié y pegué, y aquí lo tenemos. Entonces, construir un intervalo, pero primero vamos al inciso A. ¿Cuál es la mejor estimación puntual? Pues la mejor estimación puntual es la del 92.2. Está, desviación estándar. Y tenemos ya resuelto el inciso A. Ahora sí, ya con la información que dimos, la estadística variable, el número de 100 eventos, 100 tomas, la variación es 8502, y luego tenemos las calificaciones de chi-square, chi cuadrada, y tenemos un intervalo de 81.00 a 107.1. Entonces, ese sería a un intervalo de confianza del 95%. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta sería nuestra respuesta. Nuestra respuesta es de 81.0 a 107. ¿Ok? Luego, listo. Luego dice, calcule, inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos. Bueno, pues entonces vamos a Minitab. Vamos a estadística, estadística básica, Power in sample size for estimation, y lo tenemos que es normal, tenemos una deducción estándar de 75, y y aquí está nuestro resultado. Copy, paste. Ok, vamos a revisar. Calculamos el tamaño de la muestra. 75 es nuestra desviación estándar. Tenemos un nivel de confianza del 95. Y nos dice que a un nivel de confianza del 75 y la muestra, el tamaño de la muestra va a ser 140. 140 a un margen de error del 10%. Entonces, así queda resuelto nuestro inciso C en el ejemplo calificaciones de crédito FICO. Bueno, muy bien. Vamos a abrir el archivo de casas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que dice consumo de energía en una casa. Nos dice, utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Inciso A. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Inciso B. Construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Muy bien. Tenemos en el archivo y nos ponen año, bimestre, consumo, que más que nada estos son como que distractores, pero realmente estamos con el consumo, ¿no? ¿Y qué nos dice el archivo? Pues vámonos a estadística, vámonos a basics, vámonos a variaciones, y aquí tenemos el consumo. Y vamos a establecer 95%, ok, ok,
que tenemos. Copy. Paste. Ok. Muy bien. Antes de resolver el inciso A, pues tenemos que hacer el inciso B. Y nos dice construir un intervalo en el 95. Aquí tenemos ustedes en confidence interval for one variance. Y pues es consumo en kilowatt hora. El método, la chi cuadrada, es un método que solamente para una distribución normal, una estadística, un consumo de 48 viviendas, la desviación estándar es de 692 y la variación es de 47.000, bueno, 95% de intervalos, y nos dice que el nivel de confidencialidad, de confianza, el intervalo de confianza es del 95 y es está entre 576 a 867. Muy bien, y tenemos lo siguiente. Algo importante que necesito mencionar aquí es que yo borré lo que es Bonnet porque pues no es el más usado. El más usado es el chi cuadrado, ¿no? Entonces, este es mi resultado. Si me voy más arriba, tengo que me marca la desviación, cuál es la mejor estimación puntual para la desviación estándar. Pues es 692, aquí me lo está dando la desviación estándar. 692, vamos a ponerlo en remarcado nada más para que pueda ser visible. Muy bien, continuamos. Entonces, esta es mi solución para el inciso B. Para el inciso A, aquí lo tenemos, 692. Y para el inciso B, el intervalo de confianza del 95 es de 576 a 867. Para la desviación estándar del consumo de energía, para la desviación dada. Entonces, aquí está marcado en azul. Y pues, vamos a continuar con el inciso C. Que el inciso C dice calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts hora a un nivel de confianza del 90%. Entonces, margen de error es igual al 10%, una desviación estándar de 250 kilowatts y un nivel de confianza del 90%. Bueno, entonces, nos venimos aquí, nos vamos a estadística, Power and Sample Size for Estimation, y nos vamos a una desviación estándar. La desviación estándar que tenemos es de 250, tenemos un del 90, de 10 y 90. Pues, ok, y tenemos nuestro resultado. Y nuestro resultado nos dice Sample Size for Estimation, nos dice que una desviación estándar de 250, azul, nos dice un nivel de confidencialidad o de confianza ok, y nos dice el tamaño de la muestra. Pues el tamaño de la muestra lo vamos a incrementar en tamaño nada más, 921, y aquí vamos a hacer que sea visible, un poquito visible. 1, 2, 1, 2, ok. Muy bien, entonces este es nuestro resultado. Nuestro resultado es 921, la desviación estándar de 250, el nivel de confianza es del 90%. Y ese es nuestro resultado. Prueba de hipótesis. Fundamentos de la prueba de hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población.
Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula con un determinado observado particular en un supuesto es incorrecto. La hipótesis nula denotada con HO es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción, media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba de forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. HO es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada con H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: menor, mayor o bien igual a. Igual que H1 es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de pruebas de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia denotado con A es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica. Cuando la hipótesis nula es verdadera, si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que A es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de las naturalezas de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia. El valor P o valor P de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que representa a los datos muestrales. Suponiendo que la hipótesis nula es verdadera, los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Tenemos prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas. Aquí tenemos una prueba de campana y está usando H1, que es igual, o prueba de dos colas. Prueba de cola izquierda, la región crítica se encuentra en la región negativa, en la parte de la cola, extrema izquierda, bajo la curva. Bajo la curva, aquí está. Este es. Y nos dice, prueba de cola derecha, la región crítica se encuentra en la región cola, extrema derecha bajo la curva. Extrema bajo la curva, extrema derecha. Signo usado en H1, pues es el signo de menor, signo de mayor, igual que. Y tenemos decisiones y conclusiones. El procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. Se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis nula, criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del valor P de prueba de hipótesis o con el método tradicional o método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor P, probabilidad, ha aumentado junto con
junto con la inclusión de valores P en los resultados de programas de cómputo. Método del valor P. Si el valor P es menor o igual a, rechace H0. Si el valor probabilidad es mayor a, no rechace H0. Redacción de la conclusión. Y tenemos aquí un cuadro. Un cuadro sinóptico que nos dice lo siguiente. Inicio. La afirmación original contiene la condición de igualdad. Si la afirmación original contiene igualdad, rechaza HO. Si planteamiento de la conclusión, existe evidencia suficiente, ese es el único resultado. No existe, y aquí nos muestra un cuadro sinóptico de cómo vamos a rechazar, o los datos muestrales sustentan la confirmación, afirmación original, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación. Y nos dice, existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación afirmación original. Este es el caso único, este es el único caso en que se rechaza la afirmación original. Luego dice, no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de afirmación. Bueno, errores en las pruebas de hipótesis. Error tipo 1. El error de rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error tipo 1. Error tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis. El error de tipo 2. El error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error tipo 2. La potencia de una prueba es la probabilidad de 1 sobre beta, 1 menos beta, de rechazar una hipótesis nula o falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia A particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa de valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. Bueno, enseguida vamos a ver unos ejemplos. Prueba de una afirmación respecto de una proporción, someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método normal para la prueba de hipótesis. Muy bien, vamos a ver unos ejercicios. El ejercicio se llama ejemplo de bombas de gasolina y nos dice, cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5686 bombas eran precisas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Bueno, tenemos aquí lo siguiente. Tenemos el ejercicio y vamos a abrir el Minitab, ya lo tenemos abierto. Y vamos a estadística, básica estadística. Una proporción. Tenemos datos sumarizados. Número de eventos. $6,985. Oye, Sergio, ¿por qué es 1985? Ah, bueno. 6,985 sale de sumar 1,299 más 5,686. 6,985. Ese es mi número de eventos, perdón, número de intentos. Y mi número de eventos son 1,299. Tenemos una
0.02. ¿De acuerdo? Tenemos 1299 de 6.985. Tenemos una hipótesis que nos dice que es del 0.20%. Y tenemos que es, la proporción dice que es menos del 20. Le damos OK. Y tenemos nuestro resultado. Entonces nos dice que en menos del 20%. Y tenemos unas gráficas que nos enseñó el profe a realizar en el asistente, que tenemos hipótesis test. No te ve bien ese sample defective. Número de 6.985. 1.299. Número de defectos es el 20. Less. Medio. Nuestro nivel de alfa es de 1. Y aquí tenemos el resultado. Aquí tenemos la tablita. Número de testados son 6.985, 6.985, 1.299, 12. 172, 17.52, 19.70 y un target del 20. Y dice test, you can conclude that the average defective is less than 20% at the 0.01 level of significance. CI quantifies the uncertainty associated with estimating the average defective from sample data. You can be 98% confident that the true average defective is between 17.53% and 19.70%, and the 99% confident that it's less than 19.70%. So, that's the conclusion. O sea, esa es la conclusión. Y aquí tenemos las gráficas que nos da el Minitab. Tenemos una Sample Average Defective Test for Test Item Diagnostic Report, vamos a llamarle Diagnostic Report, que nos dice what is the chance of defecting a difference, y aquí nos da una explicación. Dice for the deviation significance and the sample size is 60,985,000. Is the true average defective were less than the target by 1.23, you will have a 60% chance of defecting the difference. If there were 171 less, you should have the chance, 90% the chance. Y aquí nos da what's different can you detect in sample, menos 1.3, 60, 70, 80 y 90. Esta tablita también está, la pusimos acá. Pero tenemos el sample test, el report card. Tenemos el report card. El sample es insuficiente de detección. Y pues aquí está, tenemos.
Y luego tenemos un siguiente ejercicio que nos dice resolver el siguiente ejercicio. Ejercicio, detectores de mentira. Los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos. Según datos experimentados realizados por los investigadores, utilice un nivel de significancia de 0.05% para someter a prueba la afirmación de que ese tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Dice, los ensayos de un experimento con polígrafo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a decirle que no. Vamos a cerrar esto para... Y nos dice que tenemos que data power and sample one proportion. Ah, caray. Estadística básica. Sumar es data. Número de eventos son 98. Número de casos correctos son 74. Bueno, y aquí tenemos el resultado, en donde nos dice que si es mayor, pues podemos concluir que es correcto. Podemos decir, como nos lo dice, que existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación de que el son correctos menos del 80% de las veces. ¿Por qué? Por el valor que tenemos del p-value, que es menor o mayor. Continuamos. Prueba de una afirmación respecto de una media o desconocida objetivo. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisito. Conocimiento de deducción. Tamaño de la muestra es mayor a 30, tamaño de la muestra es menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Ejemplos. Barcos sobrecargados.
Debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticas muestrales. N es igual a 40 y una media de 172.55 libras. Los investigadores de muchas u otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una desviación estándar de 26 libras. Utilice esos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor que 166.3 libras, que era la recomendación del peso M-04-04 del National Transportation and Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor P. Muy bien, entonces nos vamos vamos a resolver este ejercicio de la siguiente forma. Vamos a usar Minitab. Vamos a Minitab, vamos a usar estadísticas, pero antes déjame. Bueno, vamos a Minitab. Vamos a estadística. Estadística básica o Basic Statistics. Sample Z. Summaries Data. Tenemos el sample size que son 40. Una media de 172.55. Tenemos una desviación estándar de 2. Una hipótesis media de 166.3. Ok, sí, es más. Y ok, muy bien. Entonces aquí tenemos copy, paste. Se pasa aquí al archivo que se va a subir al rato. Y dice que tenemos una media de 4.11, 172, 165 y este es mayor, dice. Entonces la conclusión: no existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, no es aceptable la hipótesis alterna. Es decir, los hombres tienen un peso medio mayor que 163 libras. Vamos con el ejercicio en las latas de Coca-Cola. Y nos dice: una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Vamos a estadística básica, sample Z, y son 36 latas, son un volumen medio de 12.19, la desviación estándar es de 0.11, tenemos una hipótesis media de 12 onzas, tenemos un
una significancia de 0.01, entonces es 99. Una muestra aleatoria simple, tiene regular de Coca-Cola, es para someter la prueba de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 211 como se firma en la etiqueta. Ok. Entonces aquí vamos a hacer algo. Copy. Y paste. Entonces aquí tenemos que es igual Z. Min dice que la media es de 36 latas. El error es de... Z es de 10.36 y eso. De todas estas, entonces podemos decir que la hipótesis no existe suficiente para rechazar la hipótesis, no podemos decir que alterna. De 12.19, suponga que la deducción de todas las latas de Coca-Cola regulares de 0.011 y utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba a la afirmación de que las latas regulares tienen. Para rechazar la hipótesis nula, por tanto, es aceptable la hipótesis alterna, es decir, las latas tienen un contenido medio de 12 onzas. Vamos a seguir con prueba de una afirmación respecto de una media. Prueba de una afirmación respecto a una media desconocida. Objetivo: someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce, mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: tamaño de la muestra mayor a 30, tamaño de la muestra n menor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Y aquí tenemos el de, vamos a anotar los datos. Se tiene una muestra de 40 velocidades. Y vamos a Minitab, vamos a estadística básica, vamos a sample t. Vamos, como no tenemos datos, tenemos que ir a summaries data. Tenemos una muestra de 40. Tenemos una media simple de
68.4. Tenemos una desviación de 5.7. Tenemos una hipótesis de 88.5. Copy y paste. Entonces aquí tenemos el resultado. Podemos compartir lo siguiente en esto. Existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, es aceptable la hipótesis alterna. Es decir, la velocidad media de los automóviles es mayor a 65 millas por hora. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos el resultado. Y vamos al ejercicio que nos dice emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de efecto invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.78, tiene una desviación estándar de 1.08. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de efecto invernadero menor de 8.5 toneladas. Entonces volvemos a estadística básica, sample Z, y tenemos 32 vehículos. Perdón. 40 va a ser reemplazado por 7.78. Mentira, es un error, es 32 automóviles. Tenemos una media de 7.78, una desviación estándar de 1.08. y menor. Tenemos 32 automóviles. Tenemos una muestra de 7.78 y luego tenemos de 1.08 y tenemos un nivel de significancia del 95% de nivel de confidence, una media menor, 8.5. Y damos opciones y damos OK. Copy. Paste. Entonces tenemos un 32, 7.78, una desviación estándar de 0.08, un error de 0.191.
un valor máximo de 8.104 menos 3.77 y un valor de P de 0,00. Entonces tenemos una conclusión de que existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Por tanto, esa es decir, la velocidad media. ¿Cuál es velocidad media? Aquí no es velocidad media. Aquí, es decir, los automóviles tienen una emisión media menor a 8.5 toneladas. Bueno, dice prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. ¿Cuál es el objetivo? Someter a prueba una afirmación respecto de una desviación estándar poblacional o de una varianza poblacional sometiendo a la desviación estándar al cuadrado utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución de forma normal y vamos al ejercicio de pulso de hombres. Y bueno, pues usamos aquí tenemos ya el resultado y vamos a Minitab. Minitab. ¿Qué pasó? Aquí está. Bueno, vamos a estadística básica. Vamos a One Variance. ¿Y qué tenemos aquí? Vamos a tener la información de los resultados. Dice una muestra aleatoria simple el dato es 40 hombres, una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto, un rango normal de pulso de reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es de 10 por minuto. Utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia de 0.05. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a variación, sample standard deviation, tenemos la media, la muestra, 40, tenemos 11.3, tenemos una hipótesis de 95, mayor, damos OK, no más confirmar 95, OK, OK, copy, paste. Y aquí tenemos la hipótesis nula, tenemos la hipótesis que es igual a 10, la alternativa hipótesis mayor a 10 latidos por minuto, que dijimos que la de Bonnet no va a ser calculada, entonces por eso lo borramos, esa es la razón de la cual borramos Bonnet. Y vamos a utilizar el cuadrado de Chi, métodos que es solamente para la distribución normal. Tenemos una varianza de 128, tenemos una estándar de desviación de 11.3, 40. Y luego tenemos aquí un
los datos estadísticos, que está 1.15, pues lo cual es mayor. Entonces aquí podemos concluir, no existe una evidencia para rechazar una hipótesis nula. Por tanto, no es aceptable la hipótesis alterna. Es decir, el pulso de los hombres es mayor a 10 latidos por minuto. ¿Sí? Y vamos con el ejercicio de calificaciones en examen de estadística. Y nos dice, los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual o a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Bueno, dice lo siguiente. Pues vamos al Minitab. Vamos al Control E. Y tenemos un grupo de 27 calificaciones. Es más. Vamos a hacer lo siguiente. Open. Calificaciones profesor. Open. Le decimos que no. Y damos Control E. Y bueno, estadística básica, una variación. Tenemos 27 son las calificaciones del examen. Una desviación estándar de 9.3, un estándar igual a 14.1 y no, 99. Dijimos que íbamos a borrar de Bonnet. Y tenemos aquí un intervalo, tenemos test, .011, y nos dice, tiene utilizaciones para acomodar menos variación. Entonces aquí sí existe la evidencia para aceptar la hipótesis nula. Perdón si estábamos bien. Es lo correcto, menor. Entonces no existe suficiente. Entonces así concluimos la unidad 4 de la materia de